Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros el día de mañana podamos estar frente a la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios de la Biblia, del libro de los Salmos, el capítulo 15. No, a nosotros no, Señor, nos des la gloria. No, a nosotros no, sino a tu nombre, llevado por tu amor y tu lealtad. ¿Quieres que digan los paganos? ¿Dónde está pues su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, Él realiza todo lo que quiere. Sus ídolos no son más que oro y plata, una obra de la mano del hombre. Tienen una boca, pero no hablan, ojos, pero no ven, orejas, pero no oyen, nariz, pero no huelen. Tienen manos, mas no palpan, pies, pero no andan, ni un susurro sale de su garganta. Que sean como ellos los que fabrican y todos los que en ellos tienen confianza. Casa de Israel, tú confía en el Señor, Él es su socorro y su escudo. Casa de Aarón, confía en el Señor, Él es su socorro y su escudo. Los que temen al Señor, confíen en el Señor, Él es su escudo y su socorro. El Señor no nos olvida, el Señor nos bendecirá, bendecirá la casa de Israel, bendecirá la casa de Aarón. Bendecirá a los que temen al Señor, tanto a los pequeños como a los grandes. Que el Señor los haga crecer a ustedes y a sus hijos. Que el Señor los bendiga, el que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son la morada del Señor, mas dio la tierra a los hijos de Adán. No son los muertos los que alaban al Señor, ni todos los que bajan al silencio, mas nosotros, los vivos, bendecimos al Señor desde ahora y para siempre. Bien, hermanos, acabamos de leer la palabra de Dios. De la palabra que hoy hemos escuchado tú y yo, ¿qué es lo que hoy Dios nos quiere decir para nuestra vida? Hoy Dios, ¿de qué nos menciona y de qué nos habla? Dios nos habla de tres cosas que son muy importantes para nuestra vida. Una
nos habla y nos dice de los ídolos. Los ídolos que hay en el mundo. Esos ídolos que mucha gente sigue pensando y creyendo que son ellos los que le ayudan en su vida. Y hoy Dios nos menciona realmente de esos ídolos. ¿Qué son y quién los hace y quién los forma? Y si realmente los ayudan a esas personas que confían en ellos o si realmente no los ayudan. También Dios nos habla y nos menciona de la gente que fallece, de la gente que baja al silencio, de los que están muertos. Dios también nos habla de ellos, pero nos habla de una manera donde nos dice si realmente la gente que ya ha fallecido, si realmente lo alaban a Él o si ya no lo alaban. O realmente quiénes son los que sí pueden alabar a Dios. Y los que sí pueden alabar a Dios somos nosotros, los que aún nos encontramos vivos. Toda aquella persona que ya falleció, que ya murió, ya no puede alabar a Dios. En cambio, nosotros que estamos vivos, todavía podemos alabar a Dios. Pero empecemos con lo primero que nos habla la palabra de Dios y que es muy importante, de los ídolos. ¿Qué son los ídolos? ¿Y quiénes los hacen? Fíjate, la palabra de Dios dice, nuestro Dios de nosotros, está en los cielos y Él realiza todo lo que quiere. Nuestro Dios. ¿Y quién es nuestro Dios? Nuestro Padre y Dios Yahvé. Él realiza todo lo que Él quiere. Y sigue diciendo la palabra de Dios, sus ídolos no son más que oro y plata, una obra de la mano del hombre. Sus ídolos, dice la palabra de Dios, que no son más que oro y plata, y que son obra de la mano de Dios. Y sigue diciendo la palabra de Dios, tienen boca, pero no hablan, ojos, pero no ven, orejas, pero no oyen, nariz, pero no huelen. O sea, fíjate cómo nos va describiendo los ídolos, donde nos dice primero que son obra de manos de hombre, son hechos por manos humanas, no son hechos por Dios, son hechos por manos humanas, y los hacen como si fueran unas personas, porque dice la palabra de Dios que ellos tienen boca, pero no hablan, tienen ojos, pero no ven, orejas, pero no oyen, nariz, pero no huelen. Tienen lo que nosotros tenemos, hermanos. Esos ídolos que la gente fabrica con sus propias manos. Esos ídolos que mucha gente creen en ellos y les piden a ellos pensando y creyendo que ellos los ayudan, cuando no es cierto.
Dicen que tienen boca como nosotros tenemos boca. La diferencia es que ellos no hablan y nosotros sí hablamos. Dice la palabra de Dios que ellos también tienen ojos, como también nosotros tenemos ojos. La diferencia es que ellos no ven, pero nosotros sí vemos. Y luego dice, pero tienen oídos, pero no oyen. Tienen narices, pero no huelen. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Tienen manos, mas no palpan. Tienen manos, mas no palpan. Tienen pies, pero no andan, ni un susurro sale de su garganta. Tienen pies, pero no andan, no caminan. Y dice la palabra de Dios que ni un susurro sale de su garganta. O sea que la gente que hace esos ídolos los hace representando a personajes que han pasado en la historia de la humanidad. En el mundo hemos visto muchas figuras que el ser humano hace de personajes que han pasado en la historia de la humanidad y los hacen como uno, los fabrican como uno, les ponen sus ojos, le ponen sus orejas, su nariz, su boca, sus brazos, sus pies, todo de ese personaje, dice la palabra de Dios. Pero ellos no pueden ya ni hablar, ni ver, ni oír, ni olfatear. Pero aún así la gente cree que pidiéndole a ellos los van a ayudar cuando estamos en un error. ¿Cómo te va a ayudar algo que está muerto? ¿Cómo te va a ayudar algo que no tiene vida, hermano? Es totalmente imposible que te ayude algo que no tenga vida. Si tú le pides a una imagen que no tiene vida y que es la representación de un personaje que vivió en la historia, pero aquí ahora está ensamblado en una imagen ese personaje, y tú le pides a ese personaje que ya no tiene vida, ¿crees que te va a ayudar? Claro que no. Y mucha gente, tal vez por ignorancia, van y le piden y le dicen que les ayude y les prometen el cielo y la tierra y no sé cuántas cosas si realmente les ayudan, cuando en realidad no les ayudan esas cosas, porque son cosas muertas, son cosas que no tienen vida y no te pueden ayudar. El único que realmente nos puede ayudar en nuestra vida y que está totalmente vivo es Dios. Nuestro Padre y Dios Yahvé es el único que nos puede ayudar, hermanos. Tú te preguntarás y te dirás en este instante y en este momento: si le pido la ayuda a otra persona, ya sea un amigo, ya sea un hermano, ya sea un pariente, un conocido, un vecino que está vivo, porque estamos diciendo que las imágenes son cosa muerta, pero mi hermano, mi mamá, mi primo, mi amigo, mi vecino, personas que están vivas, si yo les pido la ayuda
ellos sí me pueden ayudar. Tal vez estarás pensando ahorita de esa manera, hermanos, que si te pueden ayudar. Déjame decirte, si tú le pides ayuda a un amigo, a tu hermano, a un pariente, a un vecino, le pides ayuda de cualquier cosa, que si te puede ayudar, claro que sí te puede ayudar. Pero aquí hay un detalle que tenemos que entender y comprender perfectamente bien nosotros, hermanos. Fíjate bien, porque ahí puede ser que nos estemos engañando nosotros mismos. Sí, ¿por qué? Fíjate bien, acabamos de decir que las personas que le piden a una imagen que los ayude a salir adelante en cualquier cosa o lo que sea, que si les va a ayudar, no los va a ayudar esa imagen, porque es una cosa muerta, una cosa que no tiene vida, como Dios nos lo acaba de decir, donde nos dice claramente la palabra de Dios de esas imágenes a las que la gente les pide ayuda, les aclaman a esa imagen pidiéndole que les ayude y le prometen muchas cosas. Y Dios dice, primero dice que son obra de mano de hombre. Un hombre hizo esa imagen. Segunda dice, tienen boca. Sí, si tú ves a la imagen a la que le estás pidiendo o a la que te estás dirigiendo, si tú la ves, sí tiene boca, claro que sí. No hay ni qué discutir. Pero la palabra dice Dios, pero no habla. Dile a la imagen que te hable. A ver si te va a hablar, hermano. No te va a hablar. Y hoy Dios nos lo está mencionando bien claramente. Y dice la palabra de Dios, ¿tienen ojos? A la imagen que tú le estás pidiendo, vela bien y dime si tiene ojos. Y vas a dar cuenta que sí tiene ojos. Pero dice la palabra de Dios, pero no ven. Dice la palabra de Dios que si tienen orejas, ve la imagen a la que tú le estás pidiendo y sí tiene orejas, pero no oye. Porque si te oyera, te contestaría. Primeramente te diría si realmente te puede ayudar o si no te puede ayudar de lo que le estés pidiendo. Fíjate bien las palabras que estoy diciendo, si tiene oídos pero no oye, porque si oyera esa imagen lo que tú le estás pidiendo, la imagen te contestaría y te diría, ¿sabes qué? Si te puede ayudar o no te puede ayudar. Pero no oyen, pero sí tiene oído la imagen, como Dios nos lo está diciendo. Dice la palabra de Dios, ¿tiene nariz? Revisa la imagen a la que tú le estás pidiendo. Sí tiene nariz, claro que sí, pero no huele. Y sigue diciendo la palabra de Dios, ¿tienen manos? Revisa la imagen. Claro que tiene manos, pero no palpan como tú, hermano. ¿Tiene pies? Revisa la imagen. Claro que tiene pies, pero no camina, no anda. Dice la palabra de Dios que ni un susurro sale de su garganta. O sea, tiene boca, pero no habla. Eso quiere decir que es algo muerto, algo que no te puede ayudar. Erróneamente no te puede ayudar. Y aquí es donde entra el maligno a engañar a la gente, hermanos. Sí, hermano. Tal vez tú me podrás decir a mí, es que ese está equivocado, porque yo le pedí a la imagen que me sanara de mi enfermedad que yo tenía, y veme, estoy sano. Porque yo le pedí a la imagen con mucha fe y con mucho amor, para que me sanara y estoy sano. Sí, hermano, yo no discuto que no estás sano, sí estás sano. Estabas enfermo y sanaste, pero no sanaste por la imagen, hermano. No sanaste porque tú le pides a la imagen y la imagen te sana a ti, no, hermano. Sanaste porque Dios te dio tu salud.
nadie más, solamente Dios. Pero por ignorancia, mucha gente cree que la imagen la sanó. Y es donde entra la astucia del enemigo, haciéndote creer que sí, que la imagen te sanó de la enfermedad que tú le dijiste que te sanara. Sí, hermano. ¿Y qué haces tú en ese instante? Si tú le prometiste a la imagen que si te sanaba, te ibas a ir brincando de aquí hasta no sé dónde, ¿qué haces? Te vas brincando para cumplirle a la imagen supuestamente la sanación que te dio, cuando no fue la imagen, hermano, fue Dios. Entonces a Dios hay que darle lo que se ofreció, porque Dios fue el que te sanó, no la imagen. Y entrando a la otra parte, que tú me podrás decir que si tú le pides la ayuda a un hermano, a un vecino, a tu amiga o a alguien que está vivo, como tú y como yo, y tú le dices que te ayude en cierto problema o en cierta dificultad, tú me puedes decir, él sí me puede ayudar porque él está vivo. Sí, sí te puede ayudar, hermano. Pero fíjate bien lo que te voy a decir. Hay ocasiones, o no sé si te ha pasado, que tú vas y le pides ayuda a alguien. Vas corriendo y le pides la ayuda a esa persona, ya sea al vecino, ya sea a tu hermana, ya sea a tu hermana, quien tú quieras. Y vas a decir, oye, ¿sabes que tengo ese problema? ¿Me podrías ayudar? ¿Y qué te dice? Hijo, ¿sabes qué? Pues la verdad no puedo. No te puedo ayudar yo. Y es una persona viva que te puede ayudar, pero que te dice, ¿sabes qué? No te puedo ayudar en ese problema que tú tienes, por X motivo o X circunstancia. Y no te ayuda, hermano. Y siendo un ser vivo como tú y como yo. Sí te puede ayudar, fíjate bien, ¿eh? Sí te puede ayudar en el problema. Ahora está en que Él te quiera ayudar. ¿Qué es la diferencia de una cosa y otra cosa? De que te puede ayudar, te puede ayudar. De que te quiera ayudar, quién sabe, hermano. En cambio, cuando tú le pides la ayuda a nuestro Padre y Dios Yahvé, nuestro Padre y Dios Yahvé sí te va a ayudar, hermano, en ese problema que tienes. Nada más que tenemos que estar con los ojos bien abiertos y bien listos, porque recordemos que Dios utiliza toda su creación que ha hecho, y entre eso estamos nosotros los seres humanos. Cuando tú le pides la ayuda a Dios, Dios te ayuda. Dios sabe de qué manera te va a ayudar, ya sea con una persona, ya sea con alguien más, pero Dios te ayuda. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces la gente, como no tiene los ojos bien abiertos, no se da cuenta que Dios lo ayuda. Pero Dios te ayuda. Créeme lo que Dios nunca te va a decir como un ser humano, es que no te puede ayudar. Hoy te voy a decir que cuando tú le pides la ayuda a una persona, a un ser humano como tú y como yo, sí te puede ayudar. Todo está si Él realmente te quiere ayudar. Si no te quiere ayudar, te voy a decir, ¿sabes qué? Pues que no te puede ayudar. Yo no puedo. Y no te ayuda. Porque es un ser humano. Como tú y como yo. Claro que está vivo, claro que sí. Pero no te ayuda, hermano. Que quede bien claro, el ser humano te puede ayudar, sí te puede ayudar. La cuestión es que realmente te quiera ayudar. En cambio, cuando tú te diriges a nuestro Padre Dios para ayudarte, Él siempre te va a ayudar. Sea el problema que tengas, sea la dificultad que tengas, Él no te va a decir que no. Él al contrario te va a decir que sí y te va a ayudar.
y te va a poner los medios que tú ocupas para esa ayuda, hermano. Pero siempre tenemos que estar con los ojos bien abiertos. Entonces, que quede bien claro, las personas que le piden a una imagen que les ayuden están en un error, porque la imagen no los va a ayudar. Es algo muerto, es algo que no tiene vida. Pero Satanás, que está suelto, utiliza su astucia, haciéndote creer que sí te va a ayudar. Y si tú le pides a la imagen que te ayude a resolver el problema, pero Dios, que te ama tanto, aunque no se lo pediste a Dios, se lo pediste a la imagen, pero Dios, que te ama tanto, te ayuda a resolver el problema, sea el que sea de salud, sea económico, sea de trabajo, sea el problema que sea. El amor de Dios es tan grande que nos ayuda. Pero la gente que le pide la imagen, y cuando se le resuelve ese problema que le pidió la imagen, piensa que la imagen se lo resolvió. Y es donde Satanás utiliza la astucia para engañar a la gente. No, hermanos. Pues dice la palabra, es que son ídolos que la gente se hace. Ídolos que no los ayudan para nada. ¿Por qué? Porque son cosas muertas. Son cosas que no tienen poder, que no tienen energía, que no tienen vida, hermanos. En cambio, nuestro Padre Dios Yahvé tiene vida. Y Él te va a ayudar. Él no te va a decir que no. En cambio, si vas con un ser humano a pedirle ayuda, corres el riesgo a que te diga que no te va a ayudar. Y con Dios, ten la plena confianza y la seguridad que sí te va a ayudar, hermano. Siempre y cuando le pidas con toda la fe, con humildad y con todo corazón, hermanos. Porque en el pedir está el dar. Si tú le pides a Dios con arrogancia, exigiéndole que te ayude a resolver ese problema, créeme lo que no te va a ayudar. Porque ve, fíjate, a Dios. Ve con un ser humano a pedirle ayuda y llega diciendo, oye, cabrón, quiero que me ayudes, que porque eso, que porque aquello, que porque sé que tú puedes y que mira y que para allá y que ándale y que eso y aquello. La pregunta es, no, oye, espérate, no, yo no te puedo ayudar. Primera, por la manera y la actitud en que fuiste a pedir ayuda a la persona. Y es un ser humano como tú y como yo. Ahora imagínate si tú le pides a Dios con una arrogancia, exigiéndole y gritándole que te ayude ya, no, pues no te va a ayudar, hermano. Por eso está bien dicha la palabra. En la manera de pedir está la manera de dar. Si tú a Dios le pides con fe, con humildad y con un corazón sincero, tenlo por seguro que Dios no se va a negar y te va a ayudar, mis hermanos. Ahora también Dios nos habla de la gente que parte, de los muertos, de la gente que ya no está en este mundo, que ya partió de este mundo o que ya se murió, como comúnmente conocemos. Mucha gente piensa y cree que los muertos alaban a Dios. Mucha gente piensa y cree que los muertos nos pueden ayudar porque están allá con Dios. Y no es así, hermanos. La gente cuando muere ya no puede hacer nada por nadie. Cuando una gente ya parte, cuando una gente ya muere, ya no puede hacer nada, hermanos. En primer lugar, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es un alma que ya no tiene el espíritu que tenemos nosotros vivos para movernos. El espíritu, que es la fuerza de Dios que nos hace mover a todos los seres humanos. Cuando tú falleces, el espíritu se retira de esa alma y va a dar con Dios. Entonces esa alma ya no puede hacer nada, ya no puede moverse, ya no puede hablar, ya no puede decir nada esa alma. ¿Por qué? Porque ya no tiene el espíritu
de vida, el Espíritu de Dios que lo hace mover a uno, hermanos, cuando una gente ya muere. Tú y yo que estamos vivos todavía, tenemos el Espíritu de vida, el Espíritu de Dios que nos hace mover, la fuerza de Dios, hermanos. Un muerto ya no tiene el Espíritu de Dios, porque el Espíritu regresa con Dios y el alma queda totalmente desconectada. Y un alma que no tiene el Espíritu de Dios para moverse es un alma que ya no puede ni moverse, ni hablar, ni hacer nada. Entonces los muertos ya no nos pueden ayudar, ni los muertos están con Dios ahorita. Los muertos están en un lugar que se conoce como el Hades. Es el lugar donde va a descansar el muerto, o sea, la alma que está dentro de nuestro cuerpo, hermanos. Esa alma que está dentro de nuestro cuerpo va a descansar a un lugar que se conoce por la palabra de Dios, que se llama Hades, que es el lugar de los muertos, es el lugar del silencio, donde ya no se puede ni hablar, ni respirar, ni mover, ni nada. El alma está inmortalizada ahí, porque ya no tiene el espíritu de vida, el espíritu que Dios nos da a nosotros para podernos movernos. Entonces no nos pueden ayudar y ni tampoco están con Dios, hermanos. Por eso también Dios nos habla de eso y nos dice claramente respecto a ese tema. Pongamos bien la atención como Dios nos lo explica. Dice la palabra de Dios, dice: no son los muertos los que alaban a Dios, ni todos los que bajan al silencio. O sea, no son los muertos los que alaban a Dios, ni los que bajan al silencio. Y no son los muertos los que nos pueden ayudar a mí y a ti a resolver nuestros problemas o dificultades que tengamos. No, hermano. Un muerto está ya muerto. Ya no tiene vida. ¿Por qué no tiene vida? Porque no tiene el espíritu que Dios nos da para movernos. Es un alma muerta, un alma que está descansando. Por lo tanto, no nos puede ayudar. Toda esa gente que cree que los muertos nos pueden ayudar, no, hermano. Es otro error. Es otra astucia que utiliza el enemigo para engañarnos y alejarnos de lo que realmente Él quiere alejarnos. ¿Y de dónde nos quiere alejar? El maligno Satanás, de Dios. Entonces toda esa gente que le pide a los muertos porque les ayuden, no, están equivocados, porque no los van a ayudar los muertos. Vuelvo a decirte, el único que nos puede ayudar siempre es Dios. Dios siempre nos va a ayudar y nunca nos va a decir que no te voy a ayudar. No, Dios siempre nos va a ayudar. Si tú vas a pedir la ayuda a un ser humano, como tú y como yo, corres el riesgo a que no te quiera ayudar. Por eso yo aclaro, el ser humano te puede ayudar, claro que sí te puede ayudar, pero la cuestión es que te quiera ayudar, que es muy diferente. De que puede, de que quiera, ahí sí quién sabe. Y en cambio Dios puede ayudarte y quiere ayudarte. Él no te va a decir que no. Él te va a ayudar siempre, mis hermanos. Entonces, que quede bien claro también. Los muertos no nos pueden ayudar. Los muertos no pueden alabar a Dios, como dice su palabra. No son los muertos los que alaban al Señor, ni todos los que bajan al silencio. Mas nosotros, los vivos, somos los que podemos alabar a Dios. Nosotros los vivos, hermanos. Los muertos no. Tú y yo podemos alabar a Dios porque estamos vivos. Porque podemos aclamar a Él por medio de nuestra garganta, de nuestra boca. Los muertos ya no, porque ya no pueden hablar, ya no pueden ver, ya no pueden oír, ya no pueden moverse.
Una persona que está muerta ya no puede hacer nada. En cambio, tú y yo que estamos vivos, sí podemos alabar a nuestro Dios. Por eso dice la palabra de Dios, mas nosotros los vivos podemos alabar a Dios. Mas nosotros los vivos bendecimos al Señor desde ahora y para siempre y por siempre. Nosotros los vivos, los muertos no, hermanos. Que quede bien claro. Bien, mis hermanos. Yo aquí me despido de su canal Reflexionando con la palabra de Dios, haciéndoles la cordial invitación que siempre les hago, hermanos, que escuchemos atentamente la palabra de Dios, que la acojamos en nuestras manos y la metamos en nuestro corazón, pero sobre todo que la pongamos en práctica en nuestra vida, porque al ponerla en práctica en nuestra vida, acuérdate, primeramente estamos siendo obedientes ¿a quién? A nuestro Padre y Dios Yahvé. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que realizar día a día en nuestra vida? La obediencia a Dios, a lo que Dios nos pide que hagamos. Entonces, primeramente estamos siendo obedientes a nuestro Padre y Dios Yahvé. Después estamos transformándonos al hombre nuevo, al hombre espiritual que Dios quiere que seamos, al hombre de vida, que es nuestro Señor Jesucristo, que es el espiritual. Bien, mis hermanos, me despido haciéndole una oración a mi Padre, el único y Dios verdadero, Yahvé. Papito hermoso, Dios y verdadero Yahvé, tú que estás en todas partes, te pido, Señor, que nos ayudes a que podamos realmente entender tus palabras, que podamos realmente comprender lo que tú nos dices por medio de tu palabra para nuestra vida, y que conforme la entendamos y comprendamos, podamos ponerla en práctica en nuestra vida como tú realmente quieres que lo hagamos. Oh Padre amoroso Dios Yahvé, te lo pido por tu Hijo amado Señor Jesucristo. Amén. También, papito hermoso, queremos alabarte y glorificarte como solo tú te lo mereces, porque tú eres el único Dios que debe ser alabado y glorificado por sobre todas las cosas, y nosotros te queremos alabar por sobre todas las cosas, oh Padre amoroso, Dios y verdadero Yahvé. También queremos por medio de esta alabanza agradecerte, Señor, agradecerte todo lo que nos das día tras día, desde la salud y todas las bendiciones que tú derramas en nuestra persona y nuestra familia, oh Padre amoroso, Dios y verdadero Yahvé. Por medio de esta alabanza queremos agradecértelo, papito hermoso. Sabe de la realidad, está viendo que su pueblo se va y se va por caminos que no traen más que problemas y hacen que su corazón se llene de pena. Él dejó sus mandamientos para cumplir, él predicó del amor antes de morir. Entregó su vida por nuestras culpas. Ya es hora que digamos, Señor, disculpa.
sinceridad. Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Es lo que hace la diferencia Entre el bien y el mal, está esperando a que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad, la pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no vivimos de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad. Con justicia vivir, más vale que tenga oídos para oír. Es que el cielo no se gana con fortuna. El Señor nos pide todas o ninguna. Hoy es el día que tú puedes cambiar. Deja ya de lado todo lo que te hace mal. Corazón sinceramente, sí, y arregla con él tus cuentas frente a frente. Sinceridad, Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Está esperando a que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad, palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no vivimos de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad, sinceridad. Bien, mis hermanos, no se olviden que los amo con todo mi corazón. Cuídense donde quiera que anden. Acójanse del brazo poderoso de mi Padre Dios Yahvé. Acójanse del manto sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Y que la fuerza del Espíritu Santo nos acompañe por siempre y para siempre, guiando nuestras vidas hacia aquel que nos está esperando y que es nuestro Padre y Dios Yahvé. Amén, amén, amén.